Tu mirada de amor descubre lo que otros no quieren ver. Tu nobleza te hace apreciar lo que los demás desprecian. Tu amor desinteresado te hace defender a los pequeños que otros atacan o menosprecian. Tu presencia despierta confianza, amor a la vida y esperanza en un futuro mejor. Es una pequeña fracción acerca de lo que una madre es, acerca de lo que una madre en realidad significa dentro de un hogar. Es por ello que quiero que en esta mañana, hermanos, abramos nuestras Biblias y me acompañen a Efesios capítulo 5, versículo 29. Vamos a ver lo que el apóstol Pablo habla acerca de la familia, acerca del matrimonio, acerca de la mujer. Dice Efesios capítulo 5, versículo 29, dice: porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta, la cuida, como también Cristo a la iglesia. Lo repetiremos una vez más, dice: porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta, la cuida, como también Cristo a la iglesia. Por eso hoy en esta mañana, queridos hermanos, quiero hablarles bajo el tema mujer, su importancia y valor. Amén. Mujer, su importancia y su valor. Cuando el ser humano le da valor a las cosas, existen diferentes razones que uno como persona, uno como hombre, valora algo. ¿Y cuáles son esas razones? Hay muchas más, pero yo traigo aquí unas pocas. Una de las razones por las cuales nosotros le damos valor a algo es de acuerdo a lo que está hecho. Si algo está bien hecho, le damos valor. Por la calidad. Si algo es de buena calidad, usted y yo pues obviamente le damos valor a algo. Sí. También, hermanos, por el precio, ¿verdad? Cuando uno, por ejemplo, va a un supermercado, va a un almacén y ve una camisa de $1 y una que vale $100, ¿cuál prefiere usted? La más cara. ¿Por qué? Porque esa es su forma de darle valor a las cosas. Pero no solo eso también, sino que otra cosa importante que nosotros tomamos en cuenta para darle valor a algo es la procedencia, ¿verdad? Si algo viene de cierto país, vale, pero si viene de otro país, vale un poco más. Entonces, estas son causas por las cuales el ser humano le da valor. Si por ejemplo una vivienda, una casa está en X zona, vale, pero si está en otra zona, posiblemente tenga otro valor. Entonces, hay distintas características o cualidades en las cuales uno como ser humano, dentro de su proceder, le da valor a las cosas. Hace unos años atrás, bueno, no años atrás, sino que es un tema de constante estudio. Por ejemplo, el tema migratorio. Nosotros podemos ver que en estas situaciones, ¿verdad?, que hay en este país de Norteamérica, hicieron un estudio y vieron la importancia, en este caso, del latino, ¿verdad? Hicieron el estudio en cuanto a qué pasaría económicamente si un latino no estuviera, por ejemplo, trabajando en esa nación. Bueno, pues hicieron ese estudio macroeconómico y salieron datos importantes y más que importantes, preocupantes, porque la nación se vendría abajo en el aspecto económico, porque el latino hace muchas veces el trabajo que el norteamericano no quiere hacer. El latino anda ahí cortando el césped, el latino anda recogiendo basura, el latino anda entregando los diarios en la mañana, el latino está en los cultivos, bueno, tantas cosas que si esta persona no estuviera en esta nación, pues hubiera definitivamente un déficit en cuanto a su economía, o sea, y se dieron cuenta en realidad la importancia que tiene el latinoamericano, el latino, en esta nación de Estados Unidos. Pero cuando yo leía esto vino a mi mente, ¿y qué pasaría
ante la ausencia de una mujer en el mundo. Pongámoslo hoy a la mujer. ¿Qué pasaría, creen ustedes, hermanos, si no existiera una mujer en el mundo? Pues fíjense que vinieron a mi mente otras características más y se las quiero compartir. Sin una mujer en el mundo tendríamos serias consecuencias. Y veamos, existiera, hermanos, un ausentismo en los centros escolares. ¿Por qué? Porque las hermanas, porque las mujeres, quiero decirles que ellas son las que preparan a los niños en la mañana. Sí, uno de hombre se baña, se alista, se pone los zapatos en el camino, se va poniendo la corbata en el carro y sale porque tiene que ir a trabajar. Pero en realidad, hermanos, quien se encarga del trabajo en casa y en este punto específico de preparar, de ordenar, de bañar, de peinar, de alimentar, de poner los cuadernos en el bolsón, ¿quién es? La madre. Entonces, por lo tanto, existiera, hermano, un ausentismo, porque los niños no podrían salir a tiempo. Pero, ¿qué sucedería? Existiera, hermanos, una escasez de alimentos en el hogar. ¿Sí? Amén. ¿Por qué existiera una escasez de alimentos en el hogar? Porque la madre, aparte de encargarse de los niños, ella también se encarga, hermanos, de los alimentos. Ella es la que cocina. Si ese no fuera el caso, muchos de nosotros al ir a trabajar, la mayoría creo que llevamos la comida, ¿verdad? Llevamos la comida, llevamos ahí, y ella es la que se encarga de preparar no solo la de nosotros, sino que la de los niños. Cuando los niños regresan a casa, siguen ellas con esa labor de preparar el almuerzo. Terminan de almorzar, tienen que ya ir pensando qué van a preparar en la cena. Todo ese es el trabajo que hace una mujer. Entonces, otra consecuencia es que hubiera ausencia de alimentos en el hogar. Existiera, hermanos, un caos total en el hogar en cuanto al orden, en cuanto al aseo. ¿Por qué? Porque las hermanas también, hermanos, son las que se encargan de si alguna toalla está tirada, si algún calcetín está por acá, si alguna prenda de vestir no está en el puesto adecuado. ¿Quién es la que anda poniendo orden en el hogar? ¿Quién es? La esposa, es la mujer. Entonces, todas las consecuencias que trae, hermanos, al no existir una mujer, una madre en un hogar. Recuerdo de que cuando ya han escuchado nosotros el testimonio de nosotros, que cuando nosotros tuvimos que partir a otro país para tratar la enfermedad de mi madre, pues ella se encargaba de todos estos roles que también ustedes se encargan como madres. Y cuando ya nos tocó regresar, ¿verdad? Ya ella había fallecido, nos tocó regresar. Y quiero decirles sinceramente que la casa era un caos, hermano. Era un caos, hermanos, no de conflictos, no de pleitos, sino que quiero decirles que era un caos en cuanto al orden. Ya no estaba el mismo orden que había antes cuando estaba mamá. Ya no existía ese mismo acomodamiento de todo lo que una mujer se encarga a día de hacer dentro de la casa. También, hermanos, existiera otro punto importante, que si una mujer no existiera en el mundo, existirían miles y miles de alumnos reprobados en las instituciones. ¿Sí? ¿Cómo papá va a estar ayudándole a los hijos en las tareas si él está ya trabajando? No puede estar hablando por teléfono todo el tiempo, no puede estar en una videollamada, sino que la que se encarga de instruir, la maestra del hogar, es la madre. Entonces, si la madre no dedicara, hermanos, este tiempo con sus hijos a hacer tareas, a hacer esto, a hacer lo otro, definitivamente los niños aplazaran todos los años y no pasaran. Yo creo que todos se quedaran en kinder, y de kinder ya no existieran más grados, porque la madre es la que se encarga, y más hoy en día que estos trabajos estudiantiles se realizan en casa. Entonces, esas son las consecuencias también, hermanos, y esta es una de las consecuencias más principales y preocupantes que existen hoy en día. Existieran muchos desvíos y extravíos en cuanto a la condición de sus hijos. Muchos hijos se mantienen firmes en el hogar,
Muchos hijos están sujetados a su padre, a su madre, pero ¿por qué? Porque la madre es la que también está pendiente, es la que está atenta ante los cuidados, que los hijos no se desvíen ni extravíen. Hace unos meses atrás conocí yo a un joven, y mientras platicábamos, él me comentaba y me decía que él vivía en una zona conflictiva, pero me llamó mucho la atención que este joven tenía aproximadamente 24, 25 años según lo que yo le calculé, pero al platicar yo con él, yo vi que era un muchacho de bien, ¿verdad? Y qué bueno. Pero a medida se fue desarrollando la plática, él me dijo de que su padre lo había abandonado, por tal razón su madre tenía que haberse ido a Estados Unidos y que él se había quedado con su abuela y que su abuela lo había criado. Fíjense, entonces a mí me sorprendió mucho porque primero viene de un hogar disfuncional, sin ausencia de padre, y aparte de eso la madre se había tenido que retirar a otro país para poder llevar el sustento. Pero algo que me llamó la atención y que me dijo este joven es: miren, me dijo, yo soy lo que soy, me dijo, por mi abuela. Y eso le dije yo, porque mi abuela, a pesar que es una persona mayor, pero es estricta. Mi abuela, si yo quería salir con mis amigos, que me escapé un par de veces, ella le echaba candado y llave a la puerta y no me dejaba salir. O sea que la abuela usó medidas estrictas para que ese muchacho fuera un muchacho de bien. Y más aún me sorprendió que me estaba contando que ya tenía incluso ya hasta su casa propia, que la estaba pagando, un joven. Entonces, ese, hermanos, es el trabajo que realmente hace una mujer, hace una madre. Si bien es cierto, nosotros, hermanos, como hombres, como jefes de familia, tenemos que trabajar, tenemos que ir diariamente, trasladarnos a nuestro trabajo, pero quiero decirles que el complemento de lo que nosotros hacemos lo hace nuestra esposa, lo hace la madre. Entonces, todas estas, hermanos, situaciones son reales que nosotros vivimos a diario, y esas son las consecuencias de no existir una mujer, una madre, una esposa en un hogar. Pero ¿por qué, hermanos? Viene la pregunta en esta mañana: ¿por qué hay valor en ella? ¿Por qué una mujer, hermanos, tiene valor? ¿Por qué tiene valor? Veamos lo que dice Génesis 1:27. Vamos a ver por qué una mujer tiene valor. Dice la palabra: y creó Dios al hombre a su imagen y a semejanza de Dios creó, varón y hembra los creó. Una mujer, hermanos, en este caso una esposa, una madre, quiero decirles en esta mañana que tiene valor porque Dios la creó. Por eso tiene valor, porque todo lo que Dios hace, todo lo que Dios crea, vale, tiene peso, porque lo ha hecho. Entonces, nosotros, hermanos, como hombres, como varones, tenemos que entender, tenemos que meternos en nuestra mente y ver a nuestra esposa que vale, porque la ha creado Dios. Entonces, ese es el primer punto importante que debemos de ver. También, hermanos, vamos a ver siempre ahí en Génesis, vamos a Génesis 2, 21 y 23. Dice: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y dice el 22: y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo a la mujer y la trajo al hombre. Pregunto en esta mañana: ¿usted como hombre se considera que tiene valor? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, digamos que sí, amén, porque sí tenemos valor. Entonces, como nosotros tenemos valor, fíjense, de nosotros, dice la palabra, lo que acabamos de leer, Dios sacó a la mujer. Por lo tanto, si A es igual a B y B es igual a C, A es igual a C. ¿Qué quiere decir? Que quiere decir que también la mujer tiene valor. Si usted se considera un hombre que vale,
Dios también sacó a la mujer, a su esposa de usted. O sea que si usted vale, también lo que sacó de usted tiene valor. Por lo tanto, primero Dios creó a la mujer, la sacó de algo que tiene valor, que somos nosotros. Por lo tanto, la mujer vale. El Señor ha puesto, hermanos, en el mismo nivel, ¿verdad?, al esposo y a la esposa, con la diferencia que nosotros estamos puestos, hermanos, para dirigir a la familia. Estamos puestos, dice la palabra, como sacerdotes, pero también, hermanos, hay valor en ella, y lo vamos a ver en esta promesa que vemos allá en el Antiguo Testamento. Quiero llevarlos a Joel capítulo 2, versículos 28 y 29. Vamos a Joel capítulo 2, versículos 28 y 29. Dice la palabra: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. También sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Si usted se da cuenta, hermano, en esta porción de la palabra, el Señor está incluyendo puntualmente ¿a quién? A la mujer. Dice al siervo, dice a la sierva, y lo dice dos veces, porque fíjense, dice en el versículo 28, dice: derramaré de mi espíritu sobre toda carne. O sea, está hablando sobre hombre y mujer. Y el 29 dice: y sobre los siervos y sobre las siervas, sobre ambos el Señor va a derramar de su Espíritu Santo. Así que fíjense, estamos viendo puntos importantes donde nosotros podemos ver, entender, comprender el valor que Dios le ha dado, hermano, a la mujer, a la esposa. También, hermanos, Dios, ya vimos que Dios la creó, Génesis 1:27. Veamos también Génesis 2:24. Génesis 2, capítulo 24. Una vez más podemos ver acá. Dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos, dice una vez más, serán una sola carne. Ayer nosotros veíamos claramente en la prédica que escuchamos de nuestro pastor que la primera institución sobre la tierra no fue la iglesia. La primera institución que Dios estableció sobre la tierra fue el matrimonio, fue la familia. Por lo tanto, hermanos, si Dios creó el matrimonio, si Dios creó la familia, es bueno, porque todo lo que Dios hace es bueno, todo lo que Dios crea es bueno. Fíjense que nosotros hemos escuchado, yo he escuchado, ustedes también muchas veces, y que las personas dicen: es que no hay, hermanos, no hay una escuela, no hay un seminario, no hay capacitaciones para ser padres, para ser madres. O sea, no hay quien nos enseñe, no hay quien nos explique. Pero fíjense que no es cierto eso, no es cierta esa afirmación. Sí hay, hermanos, sí hay un manual, hay una enciclopedia totalmente amplia y enorme que nos ayuda a nosotros cómo ser buenos esposos, cómo ser buenos padres, cómo ser buenos hijos, y está en la palabra de Dios. Aquí está todo lo que nosotros necesitamos saber. No hay nada aparte de ello que nosotros necesitemos extra en cuanto a lo que dice la palabra del Señor del buen funcionamiento. Y ayer veíamos claramente que una familia siempre, sí y solo sí, va a estar bien cuando ella se encuentre en el propósito y en la voluntad de Dios. Sí, no hay otra forma, hermanos. No existe otra fórmula mágica en la cual usted y yo podamos tener un éxito, podamos tener una vida plena, una vida placentera, una vida agradable, una vida feliz, si no es que Cristo esté tomando el control de nuestro matrimonio. ¿Por qué? Si bien es cierto, nosotros somos imperfectos, pero en Cristo somos perfeccionados. Esa es la diferencia. Entonces, definitivamente, hermanos, el propósito del Señor, el anhelo de Dios desde el inicio fue
establecer la familia, crear el matrimonio. Él claramente dio una orden que debían de obedecerle a Él. Si uno obedece, si uno está en constante comunión con el Señor, si uno cumple su palabra tal como lo está escrito, quiero decirles, hermanos, que nuestra vida fuera distinta. Fíjense que nosotros como familia, como este matrimonio, estamos leyendo hoy en este tiempo Proverbios. Y yo les aseguro, hermanos, que solo con que leamos los primeros capítulos del libro de Proverbios, solo con eso fuéramos hombres de bien, fuéramos hombres de éxito, no tuviéramos tantos problemas, no tuviéramos tantas situaciones difíciles en las cuales nos hemos involucrado en el resto a lo largo de nuestra vida, si tan solo fuésemos obedientes y apegados a la palabra del Señor. Fíjense que Proverbios 3, capítulo 6, si no recuerdo, dice: reconócelo, dice, en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Fíjense, y a mí cuando yo leo este pasaje y esta porción del Señor, veo claramente que dice que Dios tiene caminos para nosotros, ¿verdad? Dios ya tiene caminos establecidos, pero ¿qué es lo que quiere hacer el hombre? El hombre quiere irse por las veredas. ¿Para qué sirven las veredas? Para cortar un camino. Un camino está establecido, un camino puede tener de trayectoria 1, 2, X kilómetros, pero el ser humano se quiere ir por una vereda para acortar y para no tener toda esa dificultad de distancia. Pero fíjense que ahí es donde cada uno, cuando toma sus propias decisiones, cuando uno en realidad no toma a Dios para que Él obre de una manera especial, es donde nosotros, hermanos, nos metemos en dificultades. Pero también, hermanos, vemos otro punto importante porque una mujer tiene valor. Veamos lo que dice Primera de Pedro 3:7. Primera de Pedro 3:7 ya es conocido también ya por ustedes. Primera de Pedro está casi al final. ¿Qué dice Primera de Pedro 3:7? Dice: vosotros maridos, hablando a nosotros, igualmente vivid con ella sabiamente, dando, dice, honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Con este pasaje de la palabra podríamos estar compartiendo toda la mañana, porque tiene varios elementos importantes y fundamentales acerca del valor, acerca de lo que Dios manda y ordena, de cómo uno debe, hermanos, de comportarse con la mujer. Y fíjense, dice acá, primero dice: vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente. Sabiduría. Dios quiere que usted y yo seamos hombres sabios. Ya hemos dicho que no es lo mismo inteligencia y sabiduría, son dos cosas totalmente distintas. Usted puede ser inteligente, claro que sí. Hay gente inteligentísima, tan inteligente que sabe 1, 2, 3, 4 idiomas, tiene 1, 2, 3 carreras, son inteligentes, pero no son sabios. Sabiduría es qué hacer en un momento determinado. Eso es sabiduría, y fue lo que Salomón le pidió al Señor. Ustedes se recuerdan, el Señor le pidió, Dios le preguntó a Salomón qué quería. Yo creo que si nos hubieran hecho esa pregunta a nosotros, si Dios nos pregunta: bueno, Joalmo, ¿qué querés? Pedime cualquier cosa y te la voy a dar. ¿Qué creen que hubiéramos pedido? Sinceramente, no porque estamos aquí bajo este techo. ¿Qué hubiéramos pedido? Yo creo que hubiéramos pedido propiedades, ¿verdad? Rancho en el lago, rancho en la playa, colección de vehículos, ropa, etcétera, joyas. Pero Salomón pidió sabiduría. ¿Por qué pidió Salomón sabiduría? Porque él sabía que si tenía sabiduría podía obtener las demás cosas. Porque dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, la obediencia al Señor. Entonces dice la palabra que uno como esposo, como marido, debe de pedirle al Señor: Señor, dame sabiduría, por favor. Te pido sabiduría para poder guiar a mi esposa, para poder criar adecuadamente a mis hijos. Sí, dice la palabra que si alguno se siente falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual da
de una manera ¿qué? Abundante. ¿Y qué más dice al final? Y sin reproche. A mí me llama tanto la atención ese versículo, fíjense, porque dice, Él la da abundantemente y sin reproche. Significa que si hemos cometido faltas, decisiones erróneas, y se le pedimos al Señor, Señor, ayúdame, asistime, dame sabiduría, viene el Señor, nos da sabiduría y no nos reprocha las malas decisiones que hemos tomado en el pasado. Te voy a dar sabiduría, pero acordate de las malas decisiones que tomaste, acordate de lo que hiciste, no, nos da sabiduría y no nos reprocha. Entonces, hermanos, debemos de vivir con nuestras esposas de una manera sabia, dando honor a la mujer como vaso, dice, más frágil. ¿Qué es un vaso frágil? Es un vaso delicado, es un vaso de vidrio. Bueno, más que frágil, si ponemos, por ejemplo, un vaso y una copa todavía es más frágil. Si ustedes han visto, ¿verdad? Porque el vidrio todavía es más delgado. Es más fácil que se quiebre, por ejemplo, una copa que un vaso. Entonces, con un simple movimiento, un vaso se quiebra, se cae, se quiebra. Pero muchas veces nosotros como hombres, como varones, no tratamos a nuestras esposas como vasos frágiles, sino que las tratamos como guacales plásticos. Un guacal plástico salta, brinca de aquí para allá y ahí anda el pobre, ¿verdad? Resistiendo todo. Pero no debe ser así, porque la palabra del Señor nos manda a nosotros, nos ordena a que tengamos esta delicadeza con nuestra esposa. ¿Nos cuesta ser delicados? Sí, nos cuesta, hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros como hombres somos ásperos. Nosotros como hombres somos duros, hasta en cierta manera. Y si somos así, tenemos a Dios para decirle, Señor, ayúdame. Señor, ayúdame con mis actitudes para con mi esposa. Ayúdame a que cuando yo le dé una respuesta sea una respuesta blanda y no una respuesta áspera, que la lastime, que la dañe. Porque así es, hermanos. Una mujer con una respuesta dura que nosotros le demos, ya es para que ella, hermanos, se desborone. Ya es para que ella se entristezca. ¿Por qué? Porque el Señor así la ha hecho a ella, así la ha formado, más sentimental, más almática que uno de hombre es más práctico, pero no así la mujer. Ya vimos, hermanos, por qué una mujer tiene valor, pero ¿cuál es su importancia? La importancia que ella tiene, y aquí se lo voy a demostrar con un versículo que está en Proverbios 18, 22. Vámonos a ver lo que dice la palabra del Señor en Proverbios 18, 22. ¿Y por qué una mujer es importante? Si alguien incluso lo tiene, quisiera que lo leyera con voz fuerte. ¿Qué dice Proverbios 18, 22? Si alguien lo tiene, ¿qué dice? La benevolencia de Jehová. Fíjense, dice, el que haya esposa, haya, ¿el qué? El bien, y encuentra la benevolencia, el favor del Señor a nuestra vida. Yo creo que la mayoría de los que estamos acá, Dios nos ha premiado con una esposa, Dios nos ha dado un matrimonio precioso. Y pregunto en esta mañana, ¿han encontrado ustedes el bien en su vida? Sinceramente, sí, amén. Porque Dios bendice, porque la misma palabra dice que ya el hombre haya el bien. Dice la misma palabra que el hombre es conocido en las puertas de la ciudad. ¿Por qué? Por su esposa, por su mujer. Entonces uno, hermanos, tiene que entender, tiene que saber y comprender que al uno dar este paso de fe, ¿por qué? ¿Por qué de fe? Porque es algo que no conocemos, es algo incierto. ¿Por qué? Porque tenemos también que estar claros de que van a haber situaciones difíciles y es comprensible. Van a haber incluso opiniones distintas y es comprensible. ¿Por qué? Porque somos personas distintas, porque venimos de distintos contextos, venimos de diferentes familias, venimos de diferente educación, venimos de diferente pueblo, venimos de diferente colonia, incluso una costumbre entre pueblo y pueblo es distinta. Sí, se oye tan trivial que estamos en un mismo país,
pero una costumbre, por ejemplo, de entre pueblo y pueblo cambia, es distinta. Por ejemplo, viene a mi mente en este momento, si viene, por ejemplo, usted de Oriente, usted está acostumbrado a, digámoslo en el buen salvadoreño, a chuponear el pan, ¿verdad?, con el café, y pueda que el esposo o la esposa venga de otra parte y eso no sea para el grato. Entonces, en pequeñas cosas, en cosas mínimas, pueden haber diferencias entre matrimonio, pero acá dice la palabra del Señor que el que encuentra esposa, hermanos, haya el bien, haya el bien. Y dice otra importancia, o sea, ¿por qué hallamos el bien? Porque es importante que una esposa esté dentro de un matrimonio, porque quiero decirles, hermanos, en esta mañana, que cuando usted y yo salimos cada mañana a trabajar, quien se queda en la casa orando e intercediendo, ¿quién es? La esposa. La esposa es la que se preocupa por usted. La esposa es la que le pide a Dios, le clama a Dios para que lo cuide, para que lo guarde, para que lo proteja. La esposa, hermano, es la que clama por usted, es la que ora por usted, es la que se preocupa por usted. No se va a preocupar, hermanos, la novia. No se va a preocupar la compañera de trabajo que tenga en la oficina. No, la que se va a preocupar por usted es su esposa, porque ella es la que está con usted en todo momento. Acuérdese el pacto, acuérdese la promesa que se hizo, que ella iba a estar con usted en todo momento, si tiene o no tiene, si está sano o está enfermo, en todo tiempo ella siempre va a estar ahí. Entonces es importante, es de suma importancia, vital importancia que la esposa, hermanos, nosotros le demos ese valor que tiene intrínsecamente, porque Dios la ha creado. Por lo tanto, hermanos, y con esto quiero finalizar, la esposa tiene valor, ya vimos por qué Dios la creó. La esposa es de sumamente importante para nosotros porque es nuestra ayuda idónea. Es la ayuda, ¿qué es algo idóneo? Es algo ideal, es lo que yo necesito para el funcionamiento, en este caso, del matrimonio. Pero ¿qué es, hermanos? También lo que ella necesita. La esposa, hermanos, quiero decirles que necesita ser amada. ¿Sí? Amén. La esposa, hermanos, necesita ser amada. Vamos a ver una vez más lo que dice la palabra acerca de ello. La esposa necesita ser amada. Vamos a Efesios 5:25, una vez más. Vamos a ver lo que el apóstol Pablo habla constantemente acerca de ello. Dice Efesios 5:25. Maridos, dice, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Fíjense, dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Este pasaje y muchos más que encontramos en las Escrituras son pasajes que el Señor manda, que el Señor ordena, que no son opciones, que no son alternativas, sino que son pasajes imperativos. Esto quiere decir que aquí se está dando una ordenanza, en este caso para nosotros, para el esposo, y el Señor nos está diciendo claramente que debemos de amar a la iglesia, pero amar a la esposa. Y muchas veces uno, como uno es analítico, cree ser analítico y dice, bueno, ¿y cómo la voy a amar? Pero Cristo aquí mismo nos da la respuesta y Él nos dice, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo es la iglesia con Cristo? Muchas veces se sale del guacal, digámoslo así. Muchas veces no hacemos lo que Cristo quiere que nosotros, lo que Él quiere que nosotros hagamos. Muchas veces se comporta de una manera incorrecta. Con esto no estoy diciendo de que la mujer es todo malo, sino que quiero hacer ver de que de la manera que Cristo nos ama a nosotros de manera incondicional, ¿qué quiere decir? Que no pone una condición para. Yo te amo porque eres obediente, yo te amo porque eres bueno, yo te amo porque haces buenas obras. No, dice la palabra que Él ama de una manera incondicional, con fallas, con errores, con situaciones difíciles. Ahí Cristo siempre nos ama a nosotros. De esa misma manera nosotros debemos de amar a nuestra esposa. Y no solo le dice el versículo 25, vamos más abajo y miren una vez más, dice el 28. ¿Qué dice el 28?
Así también dice, los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Se ama usted, querido hombre, varón? ¿Se ama usted a sí mismo? ¿Verdad que sí? Nos amamos, nos cuidamos. Si no nos cuidáramos, si no nos amáramos, anduviéramos no sé cómo, pero nosotros nos cuidamos, ¿verdad? Y de esa misma manera dice acá la palabra que como nosotros, esposo y esposa, somos una sola carne, somos uno mismo. Entonces dice de que, y aquí claramente dice, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. En otras palabras, si no ama a su mujer, usted no se ama, porque son uno solo. Así lo dice la palabra del Señor. Debemos, hermanos, de protegerla. Una mujer necesita ser protegida, hermanos. Una esposa, una mujer necesita protección. ¿Por qué? Porque Dios nos ha creado, como dijimos al principio, de una manera distinta. El hombre creó al varón con ciertas capacidades distintas a las mujeres. El hombre creó a la mujer de otra manera para que realice otras actividades. El hombre, por ejemplo, Dios a nosotros nos ha dado fuerza. Yo no hubiera podido en esta mañana pedirle el favor a una hermana que moviera este púlpito de madera de allá para acá. Lo hubiera hecho, pero tal vez arrastrada, lo hubiera hecho con dificultad, porque no está capacitada para ello. Entonces, nosotros, dentro de cómo estamos formados, Dios nos ha dado, hermanos, esa fuerza para proteger a una mujer, para estar pendiente de ella, para velar por ella. La protección, hermanos, no solamente, si bien es cierto, no solamente es trabajar para protegerlos con un techo, con un vestido, debe de ser también una protección, hermanos, espiritual, debe ser una protección sentimental. Y con ello quiero llegar al último punto y con esto finalizo. Una mujer, hermanos, también que necesita ser amada, ser protegida, pero una mujer, hermanos, necesita ser entendida. Amén. Una mujer necesita ser entendida. Y eso, hermanos, es lo que nos ha metido en grave conflicto a nosotros como hombres, como varones, porque lastimosamente no podemos entender ni comprender a nuestras esposas. ¿Sí? Nos cuesta, hermanos, nos cuesta en nuestra naturaleza poder entender, poder comprender qué es lo que sucede, por ejemplo, con nuestra esposa una vez al mes, porque hay en ella un cambio de sentimientos, porque en ella hay un cambio de carácter, porque hay un cambio hormonal en ella. ¿Y qué pasa con nosotros? No lo entendemos, no lo comprendemos, porque nosotros no pasamos por esa situación hormonal y así pasan por eso. Entonces, muchas veces nosotros debemos de aprender, hasta yo les digo, debemos de marcar en el calendario. En esta semana yo, según mis cálculos, pienso que ella va a andar en sus días difíciles. Sí, son difíciles para ella. ¿Por qué son difíciles? Porque sienten dolor en su cuerpo, sienten dolor en sus articulaciones, su estado de ánimo decae, se sienten tristes, se sienten deprimidas, sienten que el mundo se les viene encima, sienten que no hay respuesta a nada. ¿Por qué? Porque hay un cambio en ellas fisiológico y muchas veces nosotros no lo logramos comprender. Pero entonces hoy ya como hombres cristianos, como hombres de Dios, Dios ya nos va dando a nosotros sabiduría, entendimiento para poder entender, comprender y saber qué es lo que está pasando en ese momento determinado. Amén. Así que la mujer, su importancia y valor que tiene para cada uno de nosotros. Vamos a orar, ¿verdad?, para finalizar y posteriormente para las ofrendas, pero antes de orar quisiera saber si en esta mañana existirá alguien que quiera abrir su corazón al Señor, que quiera entregarle su vida al Señor de una manera especial. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor,
venid a mí todos aquellos que estéis cansados y agotados, porque yo les daré el descanso que necesitan. El Señor, hermanos, quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento. El Señor desea hacer un cambio genuino en la vida del corazón del hombre. Yo les he compartido muchas veces mi testimonio, que Dios hizo un cambio, y si Él no me hubiera cambiado, no estuviera. Yo no hubiese creído años atrás estar yo parado aquí delante de ustedes después de todo mi actuar fuera del Señor. Pero Dios hace cambios en el hombre cuando uno le entrega su corazón de una manera total a Él.